importante para el peronismo. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Acá estamos, bien, bien, gracias a Dios, todo Bueno, tranquilo. Hugo, hoy se celebran o se conmemoran 50 años de la partida, del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. ¿Quién fue Perón? Bueno, sí, Perón fue y es uno de los máximos líderes que tuvo la historia argentina y universal. Muchos de los actuales líderes mundiales inclusive reconocen en la figura de Perón uno de los máximos líderes espontáneos que supo movilizar una masa desorganizada durante el siglo XX. Ujú. Y para nosotros los argentinos, Perón justamente es signo, símbolo y representante de la dignidad del pueblo argentino. Perón va a ser nada más ni nada menos el hombre que va a poder dignificar el trabajo de los argentinos, que en ese entonces, digamos, eran explotados por quienes tenían en ese momento el control y la supremacía de los pocos Ujú. capitales y medios de producción con la que contaba la Argentina, ¿sí? Estamos hablando de una oligarquía, eh, una oligarquía, digamos, primero y principal de una pseudo-industria en esa Argentina del siglo XIX, para que se ubique un poco la audiencia, 1945, 1944 en adelante, y Perón va a tener, digamos, un rol muy importante dentro de la política argentina. Hay que tener en cuenta, chicos, que digamos, la Argentina para cuando Perón entra a la arena política, Ujú. cuando hablamos de entrar a la arena política, Perón, digamos, va a ser prácticamente uno de los gestores de la revolución nacionalista, ¿sí? Para que se entienda, la revolución nacionalista es lo que quieren distorsionar la historiografía liberal conservadora como el golpe de Estado del 43. Ujú. En realidad lo que se hizo allí fue justamente poner fin a un gobierno de decadente, de fraude constante, que es conocido como el periodo de eh, la época La década infame, infame. ¿sí? La década infame. Sí. Claro, fue una época absolutamente infame y bueno, donde Perón va a tener un rol importante desde la logística desde esa revolución nacionalista del 43, Ujú. denomina algo, bueno. Dentro de eso, Perón, fíjate lo que es la astucia, si se quiere, porque más o menos para que te ubiques en el 44, en junio del 44 se crea lo que va a ser nada más ni nada menos la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿sí? El 27 de noviembre, ¿sí? Del 44. Y a partir de allí, Perón, digamos, pudiendo ocupar y siendo uno de los líderes de ese entonces, de esa organización militar, porque cabe aclarar Ujú. que partidos políticos en este entonces prácticamente tenemos dos, y decir lo que es en este momento la Unión Cívica, radical, si se quiere, liderado en ese entonces por ¿cómo se llama? Hipólito Yrigoyen y su tío Leandro N. y después, después lo que hace el PAN, ¿no es cierto?, el Partido Autonomista Nacional, Sí. pero generalmente fueron gobiernos siempre administrados, ejecutados, gobernados, valga la redundancia, por militares. Ujú. Es decir, el militar siempre tuvo un lugar preponderante dentro de esto. Y siempre hay que entender que los militares en ese entonces, y no muy lejanos hoy día también, siempre bregaron más por los intereses de los patrones, de los dueños, que por la defensa del pueblo. Ujú. Entonces, digamos, las políticas orientadas por estos militares no son políticas orientadas hacia políticas benefactoras populares, por así decirlo. Perón, fíjate que va a agarrar, por así decirlo, aunque suene medio feo, pero va a solicitar la Secretaría de Trabajo y Previsión, que lo tiene, digamos, un contacto directo con la masa, Ujú. ¿sí? Cabe aclarar este concepto de masa porque es todavía un cuerpo de contingentado, Ujú. ¿sí? A consecuencia de la carencia de un líder nato, ¿sí? Como va a ser nada más ni nada menos que Juan Domingo Perón. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Perón empieza a ejecutar
y a tejer una serie de políticas, digamos así, de bienestar, que va a tratar, y lo logra y lo materializa en derechos, ¿sí?, en dignificar el trabajo del hombre, ¿sí? ¿Cómo lo va a dignificar? Y a través de, obviamente, de convenios colectivos, ¿sí? Ahí desde allí ya se empiezan a emitir una serie de derechos que hasta el día de hoy gozamos, como va a ser el aguinaldo, que hace poquito lo hemos recibido por parte del gobierno provincial. Se establece una jornada de 8 horas que se debía respetar, porque antes no había, digamos, un parámetro, sino que era a merced de los explotadores, de los terratenientes, de los burgueses industriales, ¿sí? Y, digamos, el descanso dominical, aparece el estatuto del peón, ¿sí? Una serie de derechos que, digamos, Perón en ese entonces ya va a ejecutar. Y algo muy importante, Perón organiza la rama sindical. Una rama sindical hasta este momento sin identidad, porque la mayoría son emigrados del exterior, ¿sí?, y con fuertes ideas comunistas, socialistas, pero desorganizada. Y con Perón, en este entonces, se organiza lo que va a ser la CGT. Empieza el proceso de la conformación de la CGT, ¿sí?, donde el rol de los convenios colectivos que recién te decía, de la indemnización por despidos, de la ayuda del salario, de las vacaciones pagas, etcétera, digamos, logra captar en el pueblo trabajador argentino desde entonces, ¿sí?, ver, digamos, prácticamente al Mesías que se estuvo esperando. Y Perón, digamos, en este entonces logra ganarse el amor del pueblo argentino, pero también logra ganarse el odio del pueblo, de un sector minorista, ¿sí?, minoritario, del pueblo argentino, que van a ser los burgueses industriales y los terratenientes, o los oligarcas terratenientes, ¿sí? Sí. Obviamente, ¿por qué? Porque, como decía Jauretche, es decir, no es que odian las mayorías, sino que odian las minorías, porque ganar derechos significa perder privilegios. Y estos derechos que iban ganando la masa, un futuro pueblo organizado luego en la rama sindical y bajo el liderazgo de Perón, significaba justamente perder privilegio de estas castas que estamos haciendo referencia recién. Y eso nada más ni nada menos, Perón lo va a tener su primer llamado de atención por parte de sus propios pares, que lo llevan preso a la isla Martín García. Y Perón, fíjate lo que significaba. Me decía, ¿quién era Perón? Y yo te decía, un líder natural, un innato. Pero el pueblo generalmente, el pueblo argentino es un pueblo agradecido, esclarecido, sobre todo a partir de lo que va a ser la llegada de Perón y con Perón. Después podemos discutir, hablar, sacar opiniones, si es agradecido o no, pero durante la etapa peronista lo fue, porque el 17 de octubre, que sabemos lo que significa el 17 de octubre, fue nada más ni nada menos que una reacción espontánea, ¿sí?, genuina, del pueblo argentino, que tiran las herramientas, salen de las fábricas, salen de las casas, llevan a los niños y nada más y nada menos a exigir la libertad de General Perón. Y Perón se convierte, digamos, en el 45 como digamos, su primer mandato como presidente, Perón Quijano. Sí. Pero acá hay una particularidad que yo quiero mencionar. El peronismo es antiimperialista. Y al ser antiimperialista, el imperialismo yanqui en el 45 ya había operado y había enviado al embajador de Estados Unidos, ¿sí?, Braden. Que ahí ya empiezan las famosas frases entre Braden o Perón, patria o colonia, ¿sí?, la cual Perón, digamos, lleva a cabo. Fíjate vos que, primero principal, Perón sabía lo que hacía, tenía un proyecto muy esclarecido, que en su primer en su primer gobierno, ¿sí?, del 45 al 52, ya emite lo que va a ser el primer plan quinquenal, ¿sí? En 5 años debía levantar la Argentina, lo que prácticamente de tiempo atrás nunca se había podido hacer. Sí. Y Perón prácticamente va a poner en ejecución las 3 banderas del peronismo: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. ¿Y cómo se podía lograr esto? Y obviamente dignificando el trabajo
del hombre, del argentino. Para cuando asume Perón había 800.000 puestos desocupados. O sea, más de 800.000, te estoy hablando una densidad demográfica en ese entonces muy distinta a la nuestra, Sí. hoy. Entonces, hablar de 800.000 puestos, en 3 meses fueron ocupados. Con Perón se revitaliza, ¿sí? Y se dinamiza lo que va a ser la industria liviana, la industria pesada, empieza a tener un protagonismo desde lo que es la soberanía, muy importante. ¿A través de qué? A través de la fabricación de nuestros propios recursos. Por ejemplo, se empiezan a fabricar nuestras propias camionetas, aviones. Vamos a ser uno de los primeros países en el mundo y en América Latina en fabricar los aviones a chorros, primeros, ¿sí? Se estatiza lo que van a ser los trenes, es decir, se despliega una política nada más ni nada menos de bienestar, pero sobre todo una política nacionalista, donde pone el énfasis en la persona, pero sobre todo en la justicia social, es decir, adquirir mayor oportunidad para todos. Cuando Perón asume, yo te voy a dar un número así nomás, Sí. en ese entonces, después de la década infame, había aproximadamente una población estudiantil de 4 millones. Estudiantil me refiero, nivel primario, secundario, y ya muy ambicioso hablar de universitario, pero pongámoslo también, ¿sí? Primario, 4 millones. De esos 4 millones, solo 300.000, escuchá bien, de los 4 millones, de la población de 4 millones de chicos, solo 300.000 podían acceder a la educación secundaria. Es decir, que están quedando afuera, ¿cuánto? 3.700.000 niños. De esos 300.000 que accedían a la educación secundaria, solo 100.000 accedían a una educación universitaria. ¿Por qué? Porque la educación era arancelada. Siempre se tienen o quieren rememorar lo que es la reforma del 18, ¿sí? Que llevaron a cabo los radicales, el grupo Forja en ese entonces, pero también fue, digamos, algo muy importante desde el punto de vista intrínseco de la universidad. Fueron cambios internos de la universidad. Pero no es que cambió el panorama o dio oportunidad al hijo del peón, al hijo del herrero o del carpintero. Sí. Teniendo en cuenta estos datos estadísticos, que no son inventos, sí, que esos son datos estadísticos ofrecidos por el boletín oficial de la época, pero lo que va a hacer es nada más ni nada menos crear, ¿sí?, lo que va a ser la primer universidad obrera, lo que hoy conocemos como la UTN. E incluso, gracias a nuestro gobernador, tenemos una extensión de la UTN acá en Formosa Capital, Sí. dictando clases de formación para nuestros jóvenes, adultos y en general para la comunidad en sí. Entonces Perón, digamos, crea la universidad obrera y sobre todo en el 49 va a democratizar la universidad a través de ¿qué? De suprimiendo el arancel universitario. Es decir, el mayor logro de Juan Domingo Perón, vos decías, ¿quién es Juan Domingo Perón? Juan Domingo Perón fue el que llenó la Universidad de Hijos Obreros. Fue el que nos dio la oportunidad que hoy nosotros seamos quizás la primera generación de nuestra familia de ser profesionales, de tener un título, de poder seguir estudiando gracias a que la educación es pública todavía, ¿sí? Y bueno, y una serie de transformaciones en el plano de edilicio, más de 1.022, más de 1.050 jardines en ese quinquenio. O sea, fíjate vos, Macri creo que no llegó a hacer ni un jardín, y Perón en un 5 años, teniendo en cuenta todo este contexto que te acabo de mencionar, más de 1.000 jardines, centros policlínicos, educacionales para chicos con capacidades distintas, trenes policlínicos con la aparición y nada más de Eva Perón. Es decir, Perón va también, y bueno, nobleza obliga, chicos, no podemos no dejar de mencionar a la gran y tan amada Evita,
porque Sí. Evita fue el motor y el corazón del movimiento nacional y justicialista. Ujú. Evita también fue prácticamente la que dio sentido al peronismo, porque es la que entendió la necesidad del pueblo. Y bueno, esto va a llevar, ¿y por qué te estoy diciendo Evita? Porque Evita va a desplegar un tren policlínico con atención gratuita, ¿sí? Sí. A mujeres, niños, y también hombres, ¿sí? Pero generalmente más destinada a las mujeres y niños. Ujú. Teniendo en cuenta, si hoy hablamos de una sociedad machista, había que estar en ese entonces. Y habría que estar allá por 1945, 1952, donde la mujer directamente no podía participar Ujú. de nada. Y Evita, obviamente con el apoyo de Perón, o al revés, si se quieren, Sí. Perón con el apoyo de Evita, se decreta nada más y nada menos que el voto femenino. Por Ujú. primera vez, Perón no solamente dignifica el plato de la mesa de un trabajador, porque se dignifica el plato de la mesa de un trabajador cuando se gana con el sudor de la frente. Y Ujú. para eso hay trabajos y se crea y se fomenta el trabajo, sino que aparte de eso, dignifica los derechos políticos y civiles de la mujer a través del voto femenino. Ujú. Nada más ni nada menos. Y todo esto también en un contexto internacional de el inicio de la Guerra Fría en sí, ¿no? Exactamente, Donde todo era tan difícil, el mundo era difícil, se salía de la eso, Segunda Guerra Mundial, estaban los dos polos demasiado polarizados, estaban demasiado bien definidos también, y era una tira, era tira y empuje, ¿no? Entre los países, y sobre todo de los países como los nuestros, que iban en vía de desarrollo, ¿no? Que eran también como exactamente, producto de esto, y Perón planteó de una manera también bastante moderna la tercera posición, no, no vamos a hacer ni esto ni aquello. exactamente, Y sobre eso planteó una política nacionalista también. Eh, exactamente. y también digo esto como para poder entender todo esto que nos decías, que no lo hizo Sí, sí, sí. también, que no fue tan fácil, que no fue No, tan sencillo poder hacerlo en un contexto no, internacional muy complejo. Y además de todo eso también, después la cuestión económica para los últimos años de lo primero, de la segunda gestión sería, ¿no? Ya de su segundo gobierno, tuvo también algunos percances económicos también que derivaron en lo que fue el golpe del 55 también, exactamente. donde finalmente la intención era matar a Perón. Absolutamente, absolutamente. Es decir, lo que vos estás diciendo me sumo a eso, Sí. porque ese contexto internacional va a definir justamente el futuro del mundo. Ujú. ¿Sí? Es decir, me refiero a la distribución internacional en cuanto a ideologías, porque no solamente la ideología se materializa en derechos o en privilegios. Sí. ¿Sí? Es decir, acá estaban en juego justamente dos modelos eh, internacionales que va a ser nada más ni nada menos que el comunismo, el capitalismo. Ujú. Y decir, Perón dice, no, nosotros somos la tercera posición. En ese entonces, Perón que formaba parte, o sea, no Perón, la Argentina que formaba parte del eje liderado nada más ni nada menos por Estados Unidos, dice, no, nos abrimos porque como que llega, digamos, un apriete al resto de los países subdesarrollados de definirse, porque perdón, la Argentina hasta ese entonces tenía una posición neutral ante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Pero después a lo Entonces último Perón dice, no, nosotros, le declara la guerra ¿cómo? al eje, pero digamos unos meses antes, después le declara la guerra al eje. Claro, eso es lo que te digo, dice, no, Sí. nosotros no nos vamos a abrir, seguimos manteniendo nuestra posición y a partir de allí, pero dice, no somos ni comunistas ni socialistas, somos justicialistas y aparece la tercer posición en el mundo. Ujú. Y no es solamente un eslogan, y no es solamente una idea, sino que es todo un proyecto filosófico, sociológico e histórico en el cual se fundamenta, ¿sí?, en la idea de una tercera posición, que es justamente el acceso de mayor oportunidades, en la cual exista una justicia social para que todos puedan acceder a un mejor nivel de vida. Pero bueno, como muy bien lo decía vos, esto no va a poder perdurar, porque el Ujú. 55 lo van a derrocar, ¿sí? Intentan matarlo a Perón, Sí. ¿sí? Fíjate vos que en esa desquiciada tarea llevada a cabo por Isaac Rojas, que era un almirante más antiperonista que había, eh,
hacen volar un colectivo lleno de niños que salían de la escuela primaria, porque el bombardeo de Plaza Mayo el 16 de septiembre del 55 pagaron, si se quieren, disculparme la expresión vulgar, pagaron el plato los civiles. Sí. Entonces Perón, en defensa de sus pueblos, lo que tiene que hacer es prácticamente huir, huye, se exilia. ¿No fue Y bueno, Aramburu y después, el más antiperonista de los milicos? ¿cómo? Digo, ¿no fue Aramburu el más antiperonista de los milicos? Digo, el más gorila de los... Aramburu fue la cara, Sí, una de las caras, pero el más, para mí, esto sí. es una apreciación para mí, el más antiimperialista fue Isaac Rojas, fue el que justamente va a gestar la revolución, Sí, para sí. ellos libertadora desde Córdoba. ¿Me explico? Sí, 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 se entiende. Después toda la cara visible que ponía justamente la carita ahí, pero digamos, En definitiva por que, eso que ganó la no interna... es casualidad que nosotros en Formosa Sí. teníamos dos calles, una que se llama Córdoba y otra que se llamaba Libertad, que gracias a Dios se cambió el nombre de la calle de Libertad por 17 de octubre, que su nombre antes era 17 de octubre. Y si no me equivoco, la calle Córdoba antes se llamaba 4 de junio. Perdón, Entonces, 4 de junio. sí, si no me equivoco, Ajá. se llamaba 4 de junio, en honor justamente a lo que va a ser la revolución nacionalista y creo que cuando asume Perón por primera vez. Si no, me puedo estar equivocando, puede ser, tendría que, Sí. pero ahí nomás en el palo le debo estar pegando. Sí. La cuestión es que nada más ni nada menos empieza, digamos, toda una carrera después de esto, para que sigamos con la pregunta ¿quién fue Perón? Fue un líder que pudo seguir manteniéndose durante 18 años de proscripción, de censura, de prohibición, de persecución a los peronistas, de abolición de símbolos, y obviamente con el peronismo no se pudo ni pudieron porque Perón volvió en el 73, sí, y lamentablemente, digamos, y hay muchas teorías que podamos hablar. Algunos autores sostienen que no es lo mismo ya el Perón del 45 con el Perón del 55 y el Perón del 73. Si hablamos de un Perón en el 73 ya cansado, grande, Sí. enfermo y por ahí no con las mejores compañías de asesoramiento como va a ser el caso de López Rega, ¿no? Claro. El brujo. Pero bueno, se respetó, se respeta y se emblema la figura de nuestro general, de nuestro máximo líder dentro del movimiento nacional justicialista, y donde él cierra uno de sus últimos discursos cuando él se dirige a la Plaza de Mayo, diciendo: me llevo en mis oídos la más hermosa música, que es la del pueblo argentino. Sí. Cuando cantaba Perón, bueno. Lamentablemente Perón fallece el 1 de julio del 74, sí, más o menos eso, no sé tan exacto, pero más o menos eso a las 10:30 de la mañana, la cuestión es, perdón, 1:10 del mediodía, para las 14 y moneda ya su señora esposa en ese entonces, María Estela Duarte, Isabelita, notifica y a partir de ahí empieza todo un periodo, ¿sí? de velarlo, de llevarlo, gente que pasan a saludar, a tratar de saludar y despedir al general. Se habla de un número de 135.000 personas y más de 2 millones de personas afuera de la Casa Rosada, es decir, 4 días de luto, etcétera. En fin. Muy buenos días, Hugo. De este lado te saluda Magalí. Bueno, la verdad que muy interesante toda la historia que contaste de Perón como líder, cuáles fueron los hitos históricos que marcaron, ¿no es cierto?, también la historia de nuestro país, cómo nace este movimiento, esta ideología del peronismo que se va plasmando, ¿no es cierto?, a lo largo de los años también en Argentina y con los diferentes referentes que fueron pasando por nuestro país. Y me gustaría que nos cuentes también cuál es la importancia que tuvo Perón para la historia de los formoseños. Sí, sin lugar a dudas, Perón para nosotros, cabe aclarar,
esto es una apreciación personal, pero creo que lo compartimos mucho en el colectivo social formoseños. Formosa es una provincia peronista, porque va a ser nada más ni nada menos Perón quien nos va a dar el decreto de ley 14.408 en la cual nos convertimos en provincia. Pero Formosa ya del 46, sí, ya empieza a tener ciertos acercamientos con Perón, sí, pero en el 55 Perón va a atender a ese grupo de personas que conforman una comisión pro provincialización, como estuvimos recordando hace unos días atrás, sí, en la cual históricamente Formosa le fue negada ese rango institucional, jerárquico de derechos civiles y políticos de ser provincia, porque nos consideraban inviables, porque nos enviaban gobernadores de diferentes lugares, y como yo siempre digo, no sé si era un premio o un castigo llevarlo o enviarlo a Formosa a una persona para que vaya como gobernador, cuando ya la ley 1532, que era de los territorios nacionales, ya establecía ciertos indicios de que podíamos ser considerados provincias, porque con una población de más de 3.000 habitantes ya podíamos tener un municipio, más de 1.000 podíamos tener un registro civil, y Formosa ya contaba, pasaba eso. La cuestión es que desde el gobierno central, desde el gobierno unitario, centralista de los porteños, a Formosa siempre lo tuvieron al margen del desarrollo del país, porque muchos de ellos, según algunos historiadores, y por lo que hemos recabado algunas fuentes, Formosa estuvo siempre inserto en una teoría, que es la teoría de conflicto. ¿Sí? Esta teoría de conflicto, ¿qué significaba? Que su posicionamiento geográfico lo llevó a no tener, digamos, la confianza por ser piole, por decirlo de buena manera, por parte de los gobiernos nacionales, de no invertir en nuestro territorio, porque en este escenario geográfico, la región del Chaco, se había desarrollado dos guerras, la guerra del Chaco y la guerra de la Triple Alianza. Entonces Formosa siempre fue, digamos, la puerta trasera de la Argentina federal, el fondo, por eso muchos años de postergación y olvido, y tantos formoseños que se sentían con la capacidad, la idoneidad y el sentimiento de poder amar, y solamente amando se puede cambiar las cosas, porque una persona cambia algo o a alguien cuando ama, y eso solamente podía pasar si podíamos ser gobernados por un formoseño. Y este petitorio de ser provincia se lo hizo varias veces, en 3, 4 ocasiones distintas, antes del 55. Pero fue nada más ni nada menos Juan Domingo Perón quien va a saber captar las necesidades del pueblo argentino, y ahí sale esa famosa frase: mi gobierno hace lo que el pueblo quiere, y se entrega el decreto ley 14.408. Pero acá hay que mencionar una cosa: nosotros nos convertimos en 28 de junio en provincia, sí, pero del 55, y nuestra Constitución Nacional se sanciona el 58, pero las elecciones llamadas a la Convención Constituyente, el decreto Castañeda, fue en el 57. Pero Perón ya había caído y el peronismo estaba proscripto. O sea que nosotros hemos contado con una Constitución, si se quiere, no muy democrática, porque una gran parte del pueblo formoseño, que somos los peronistas, no hemos participado de esta Convención Nacional Constituyente, de esa Convención Provincial Constituyente. Por eso además, Luis Bonnici es considerado Hugo, también, el primer gobernador. Además, Perón conocía este territorio, conocía esta parte. En más de una oportunidad visitó, tuvo también su acercamiento con Paraguay a través de Formosa, recorrió el territorio. Algunos mal hablados por ahí dicen que fue servicio de inteligencia también, que estuvo en algún lugar de la provincia también, para la década del 20, me parece. Esa versión es una versión incomprobable, inchecable, pero también hablan las malas lenguas de ese trabajo que tuvo Perón en su momento también, viviendo en Formosa. Por eso dicen que conocían mucho el territorio también, y por su cercanía con Paraguay también. Exactamente. Desde que conocí a Formosa y de que pisó suelo formoseño, es así. Hay fotos, hay llegada,
el acto se hace justamente ahí enfrente de 25 de Mayo y Rivadavia, creo. De eso no hay dudas. El tema es que Perón se convierte en un ícono para los formoseños. Por eso siempre decimos, hay algunos autores que no comulgan nuestra ideología y quieren verlo como un hecho fortuito nada más. Pero la cuestión es que Formosa es una provincia peronista, ¿sí? Es una provincia nacida y agradecida, porque han pasado muchos presidentes en ese entonces, desde lo que va a ser desde 1884, ¿sí? Cuando nosotros nos convertimos en territorio nacional y somos justamente, Formosa es la capital. Perdón que me vaya un poquito más atrás, pero para que se entienda nada más. En 1884, cuando se crea lo que es la gobernación del Chaco, ¿sí? Y Formosa es la capital del territorio, de los territorios nacionales, ¿sí? ¿Cuántos presidentes han pasado desde allí? Muchos. Sí. Y en el 55, en 1955 recién nos pudimos convertir en provincia. Pero acá una cosa, usted dirá, pero en el 55, pero en el 55 en el 55 lo tumban a Perón. Y con Perón cae todo el desarrollo urbanístico, el desarrollo territorial, de infraestructura de nuestra provincia. Porque nuestra provincia, ante el poder central, me refiero al Poder Ejecutivo Nacional, que reside en Buenos Aires, ¿sí? Con una fuerte línea centralista, unitaria, sectaria, en Formosa no se invirtió nada. Por eso nuestro gobernador, y por eso reivindicamos la figura de nuestro gobernador, que tuvo que ser un formoseño, nacido y criado aquí, quien pueda pedir esa firma de acta de reparación histórica. No estoy mezclándolos tanto, pero quiero que se entienda. Que hoy Formosa es lo que es por los años de postergación y de abandono que hemos tenido por parte del gobierno nacional. Y porque nunca pudimos tener una continuidad en el tiempo de una democracia y de gobiernos que se represente la voluntad popular, porque siempre estuvimos atravesados por golpes de Estado y gobiernos antidemocráticos. Hugo, desde el 80. Hugo, ¿de qué murió Perón? Bueno, Perón va a morir prácticamente de un paro cardíaco. Primero va a ser un paro a horas de la mañana de julio, ¿sí? Lo reaniman, vuelve a pasar ese paro y después obviamente ya a horas del mediodía, cerca de las 13, para ser específico, 13:10 del mediodía o de la tarde, dependiendo, ¿sí? Fallece obviamente de un paro cardiorrespiratorio. Ya era una situación, teniendo en cuenta que, bueno, el general fumaba. Claro. fumaba mucho y bueno, yo creo que esas cuestiones pudo haber complicado aún más su situación, su salud, el estrés. Vos habías comentado, Hugo, en un momento que también cuando hiciste como la revisión de los años de gobierno de Perón, de que en este último mandato, sí, antes de su muerte, él ya estaba enfermo. ¿Sí? Es que él ya venía enfermo ya desde cuando llega a la Argentina en el 73, ella venía con una enfermedad. Es más, tuvo una operación unos meses antes también, y lo que lo terminó, según había visto un trabajo periodístico de Nelson Castro, con los médicos de Perón, diciendo que hay un momento que a Perón lo fulmina, por así decirlo, que es un viaje a Paraguay en una fecha muy fría. Y Perón no estaba en condiciones de poder hacer ese viaje, y sin embargo fue lo que, digamos que eso fue un antes y un después, que fue en junio del 74, donde va a visitarlo a Stroessner. Y de ahí viene ya... De ahí viene, creo que ese fue el viaje que lo terminó marcando, por así decirlo. Exactamente, así mismo. Ese, digamos, va a ser el inicio, si se quiere, ¿no? Sí. El inicio de una neumonía, de una pulmonía, como algunos autores sostienen, que pudo ser tratable, pero que, digamos, termina agudizando aún peor la situación. Pero la muerte, respondiendo un poco a la pregunta que ustedes me decían, ¿sí? Fallece justamente de eso, de un paro cardiorrespiratorio. Fueron dos en realidad, por lo que habíamos investigado.
Sí, exactamente. Estuvieron más de media hora tratando de reanimarlo. También contaban los médicos y médicos y enfermeras también que tuvieron y en un momento dice que no pudieron hacer más nada y que se reunieron todos en ese cuarto donde Si estaba no, él y lloraron más de media hora, dicen también. Fue sí, si muy no situación. recuerdo, su doctor en ese entonces era Uno era Cosio, Cosio y Dayana, sí, y hay dos más que no estaría recordando, pero más o menos era una insuficiencia cardíaca la que por eso tiene un paro cardiorrespiratorio. cardiorrespiratorio, es lo que a Perón lo lleva justamente a la muerte en ese, ¿cómo se llama? 1 de julio. Ujú. Y era A también, las 13:15, aproximadamente, 13:10, 13:15 es la hora que se sostiene que fallece, y bueno, después ya a las 14:10 se va a dar nada más nada menos la nefasta sí, y dura hubo noticia. otro momento que lo conmocionó mucho también, uno que tenía, por la edad que tenía también, y el otro fue en septiembre del 73 cuando él gana las elecciones y al día siguiente matan a Rucci también. Dice que eso fue algo que a él Claro, lo tumbó también. claro, claro, claro. Por eso te digo, va a haber o sea, pensemos que es una persona, ¿no? Sí, sí, tal cual. Siempre eso también valoro de nuestro gobernador, digamos, una persona que carga con estrés, que carga con mucho nerviosismo, con mucha tensidad, y que el cuidado de la salud y personal es fundamental. Yo creo que en ese entonces, todo eso que me estás mencionando vos, sumado ya a lo que ya se traía consigo mismo, entiéndase consigo mismo al tema del cigarrillo, Ajá. llevó justamente a que, bueno, no pueda aguantar ese paro que atravesó. Sí. Y después también la historia que tienen en común con Evita, ¿no? El hecho que ha pasado después de su muerte y qué han hecho con cada uno de sus cuerpos, ¿no? La profanación a la tumba de Evita, cómo Ni profanaron hablar. también la tumba de Perón, sacándole un brazo también y las miles de teorías, ¿no? Sí, la mano. La mano, perdón. Qué cosas, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacen los gobiernos que odian, los gobiernos como el gobierno no, como este gobierno que tenemos a nivel nacional, que prácticamente este gobierno a nivel nacional, junto al de Macri, por primera vez llegan a través de las elecciones lo que antes llegaban por golpe de Estado. Sí. ¿Sí? Los tiempos cambiaron, pero y donde yo creo que tenemos que hacer un trabajo, la dirigencia política, los militantes políticos y la sociedad en general, un Ujú. trabajo muy fino en difundir esto, pero no solamente como una cuestión del pasado, como una cuestión pesada, como si dicen, no, la historia es aburrida, sino para que la historia sirva justamente de espejo de lo que pasó Tal cual. y tratar de evitar lo que puede llegar a pasar, lo que ya no está pasando en realidad, ¿viste? Ujú. Yo creo que hoy los compañeros, los que somos peronistas y abrazamos la causa nacional y popular, yo voy a decir una cosa que quizá puede sonar y no puede gustar a muchos, pero yo considero que si sos humilde, si sos pobre por derecho natural, tenés que ser peronista, porque solamente el peronismo ha llevado a los sectores más vulnerables a poder justamente llevar a ese ascenso social que tanto se ha querido, ¿no? Y que hoy tenemos un, un lugar importante, más que un lugar, Sí. una tarea importante, una tarea muy importante, pensando en las elecciones del año que viene, Ujú. tratando de subsistir este año y sobre todo Tal cual. pensando en las próximas elecciones, ¿no? De tratar de volver Ujú. a buscar lo que decía el general, ¿no es cierto? Buscar el mayor objetivo del peronismo, que es justamente la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Hugo, te comprometo para el 26 de julio algo sobre Evita. ¿Sí? ¿Te parece? Y si podés Ningún venir drama. para el estudio, mejor todavía. Sé que sos de por acá. Dale, voy para allá, no hay ningún drama. Dale, gracias. Que tengas un buen Dale, día. un abrazo grande, ¿eh? Hasta Hasta luego. luego. Hugo Roldán, profesor de historia, dialogando con nosotros.